Hola, vamos a continuar entonces con la segunda parte teórica de esta unidad 3. Ya vimos las generalidades de todo lo que era el sistema de suministros y cómo intervenir esos riesgos y tenerlos presentes pues como para la gestión. Los temas que nos faltan de esta unidad tienen que ver con el proceso de selección y tienen que ver con todo lo que tiene que ver con programas de uso racional y atención farmacéutica. Vamos a ver esta parte teórica del proceso de selección porque hay unas cosas específicas que quiero que recordemos que no se nos pueden olvidar y sobre todo los controles finales de ese proceso de selección que son muy importantes a la hora de tener herramientas eficaces para medir la gestión. Y cuando terminemos esta partecita les digo cómo vamos a revisar los otros dos temas que nos faltan de uso racional y todo lo de atención farmacéutica. Aquí vamos a empezar hablando de la política farmacéutica nacional, que es algo muy conocido para ustedes, tiene que ver con todo lo que el Ministerio de la Protección Social manda en materia de uso de medicamentos a nivel país. ¿Por qué empiezo con la política farmacéutica nacional? Porque es muy importante que tengamos en cuenta que desde ahí empezamos a regir todo lo que tiene que ver con el proceso de selección de medicamentos. Miren que en la videoclase pasada vimos el proceso de planeación-adquisición, que es básicamente lo mismo de la selección, pero lo vimos más enfocado al ciclo de gestión del medicamento. En esta parte de selección quiero hacerles énfasis desde la política farmacéutica nacional, porque son cosas que a veces se nos olvidan y que tenemos que introyectar nosotros directamente a nuestro servicio farmacéutico, porque eso depende de la población que atendamos como tal en nuestro servicio. Entonces la política farmacéutica nacional dice que la razón de ser de esta política es optimizar la utilización de los medicamentos, reducir las inequidades en el acceso y asegurar la calidad de los mismos en el marco del sistema de seguridad social en salud. Puede que ahí suene muy bonito y se vea muy bonito, pero ustedes saben que con la crisis actual que estamos manejando en el sector salud, este tema de las inequidades en el acceso cada vez es una brecha que se cierra más, que se abre más, perdón, para todos los que en algún momento somos pacientes y necesitamos de los servicios de salud como tal. Entonces por eso quise empezar con esta parte como para que empecemos a crear conciencia de lo que está pasando como tal con nuestros servicios farmacéuticos y cómo abordar estas crisis frente a todas las necesidades que tenemos para nuestros usuarios como tal. La política como tal, la política farmacéutica nacional tiene unos pilares fundamentales que hablan de accesibilidad, calidad, seguridad y eficacia, uso adecuado y precio. Estos son como las reglas de juego que pone la política farmacéutica nacional para todo lo que tiene que ver con el manejo y compra y selección de medicamentos en las distintas instituciones del país. Y también cómo se comporta la oferta y la demanda en el medio de los medicamentos que hacen parte o ya sea de monopolio del Estado o medicamentos que son de uso exclusivo de algunas patologías crónicas en el país o de aquellos que se comportan como vitales no disponibles, o sea que no tienen registro sanitario, pero que de alguna manera se requieren para el manejo de patologías de uso poco frecuente. La definición del proceso de selección es el conjunto de actividades interrelacionadas que de manera continua, multidisciplinaria y participativa se realiza en una institución de salud o en un establecimiento farmacéutico. Lo que les decía la vez pasada, no necesariamente nosotros somos los que vayamos a comprar directamente, pero sí somos los que seleccionamos qué medicamentos vamos a usar. Para definir los medicamentos y dispositivos médicos con los que se debe contar para asegurar el acceso a los usuarios a ellos, teniendo en cuenta su seguridad, eficacia, calidad y costo. Esta es una definición que viene tal cual como la manda la resolución 1403 de 2007, que es nuestra norma principal, que es el modelo de gestión del servicio farmacéutico y con el cual nos regimos pues como todos en el país. ¿Por qué debemos adelantar un proceso de selección? Porque recuerden que les hablaba de los listados básicos para saber con qué contamos en nuestro servicio, cómo debemos gestionar y hacer dinámico ese listado básico, para hacer una racionalidad en la prescripción, volviendo al tema más ahora de la crisis, porque no podemos
manejar tanta cosa a tan alto costo, tenemos que escoger aquellos que sean más costo efectivos. Y por la información básica con todo lo que tiene que ver con la compra, almacenamiento técnico y ventas, para tener eso adecuadamente organizado. Les dejé en los documentos de revisión este documento de la Organización Mundial de la Salud que habla de esos, amplía mucho más todo lo que tiene que ver con lo que les estoy dando en esta clase. Aquí les estoy dando como las generalidades, pero es un documento de por qué debe adelantarse un proceso de selección que los lleva a entender muchas cosas, de por qué desde el proceso de selección es tan importante tener en cuenta cosas que no van a permitir que no fallen nuestros pasos siguientes en el servicio farmacéutico. Hay unos criterios de selección de medicamentos esenciales y vuelvo y les repito que aquí lo vamos a hablar más enfocado como al nivel del contexto nacional más que aplicado a un servicio farmacéutico como tal, pero para que ustedes tengan presente a la hora de seleccionar qué cosas externas a su servicio farmacéutico no se les pueden olvidar y que son vitales, importantes para el tipo de pacientes que ustedes vayan a atender. Una cosa es que yo me siente en el servicio farmacéutico a seleccionar mis medicamentos de acuerdo a mis necesidades internas, al perfil de morbo y mortalidad que manejo de los pacientes, a mis estadísticas, a mis consumos promedios mensuales, a todo ese tipo de cosas, a lo que haya definido los comités de farmacia y terapéutica. Y otra cosa es tener en cuenta los factores externos del entorno del país donde me muevo para ver eso cómo me afecta directamente mi proceso de selección. Entonces se deben seleccionar exclusivamente medicamentos sobre cuya eficacia e inocuidad en una variedad de entornos existan pruebas idóneas. Aquí volvemos al tema de si tiene registro sanitario, yo para qué me voy a desgastar en eso, pero vuelvo y les repito ese tema y quiero que les quede muy recalcado. El registro, lastimosamente, el registro sanitario en este momento no nos da la seguridad de que el medicamento sí cumple con todo lo que yo necesito para usarlo adecuadamente o que sea seguro pues en mis pacientes. Segundo, la eficacia relativa en función de los costos es una consideración muy importante para la elección de los medicamentos pertenecientes a la misma categoría terapéutica y aquí la clave es la racionalidad, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Si yo tengo dos medicamentos que están en la misma categoría terapéutica, que sé que me van a hacer la misma función terapéutica porque son del mismo grupo farmacológico y que me van a llevar a obtener el mismo resultado en el paciente por vías distintas, porque obviamente todos los medicamentos tienen mecanismos de acción distintos y eso ustedes pues se lo saben de sobra, tengo que pensar es en el costo y en dónde me estoy moviendo y en el perfil de mi población para saber con cuál de los dos me quedo. Racionalicemos, muchachos, en el uso, o sea, no nos pongamos a tener 5, 6, 7 alternativas de un mismo grupo farmacológico que sé que me va a llevar a tener el mismo efecto terapéutico, porque eso nos va a aumentar sensiblemente los costos y vamos a estar emitiendo desde el servicio farmacéutico malas prácticas para el personal asistencial que yo mismo voy a tener que controlar. Entonces demos ejemplo desde ahí. Propiedades farmacocinéticas o consideraciones locales tales como la disponibilidad de instalaciones para la fabricación o almacenamiento. Y aquí hay un tema muy crítico que se los mencionaba ahorita de manera general, que es el tema de los vitales no disponibles. O sea, aquellos medicamentos que no tienen registro sanitario en el país, pero que ante alguna emergencia los vamos a tener que necesitar para usarlo en alguno de nuestros pacientes. O aquellos medicamentos que la fabricación no es en el país, que es una muy buena cantidad de medicamentos que utilizamos pues nosotros comúnmente en el medio. Cada medicamento seleccionado deberá estar disponible en formas farmacéuticas que permitan garantizar la buena calidad, incluida la biodisponibilidad, y además debe determinarse su estabilidad en las condiciones previstas de almacenamiento y estabilidad y utilización. ¿Qué pasa con esto? Dependiendo de nuestro perfil poblacional y de esos pacientes que atendamos, debemos tener en cuenta que debemos tener variedad de formas farmacéuticas, pero también racionalidad de las mismas, ¿cierto? ¿Eso para qué? Para que nosotros podamos atender la población de manera adecuada y podamos hacer un seguimiento más estricto a la eficacia de esos medicamentos en los pacientes como tal.
Con el tema de las condiciones previstas de almacenamiento y utilización, no sé si tienen presente el tema de que había hace muy poco en el país, donde decía que la gran mayoría de medicamentos debían almacenarse a temperaturas de máximo 25 grados centígrados, que si hablamos de ciudades como la nuestra, es muy difícil uno mantener una temperatura de esas en un servicio farmacéutico, así cuente con aires acondicionados y todo ese tipo de cosas, o dependiendo del espacio y la magnitud del área que tengamos como tal en el servicio. Hace muy poco el INVIMA cambió esto a una temperatura máxima de 30 grados centígrados para todos los medicamentos, precisamente pensando en esas condiciones de temperatura que bajo el tema de estabilidad daba que temperaturas hasta 30 grados centígrados tienen estabilidad la mayoría de los medicamentos, y eso ayuda a que dejemos de usar medicamentos por no cumplir con ese estándar. Por ejemplo, este es uno de los parámetros que yo les contaba que aplicamos en la institución donde yo trabajo a la lista de chequeo del concepto técnico. Entonces, cuando veíamos las condiciones de almacenamiento en la caja del fabricante, decía eso, no almacenar a temperaturas de más de 25 grados centígrados, y yo me iba y miraba mis estándares de temperatura en el servicio farmacéutico y veía que siempre manejaba temperaturas de 27, 28, 29 hasta 30 grados centígrados, entonces ese medicamento tenía que rechazarlo y no lo podía almacenar ahí. Entonces, para que tengan presente que ya todos los medicamentos, pues toda la parte de almacenamiento de los medicamentos está permitida hasta los 30 grados centígrados por una circular pues que sacó el INVIMA con el tema de los estudios de estabilidad en cuanto al almacenamiento. Pero muchas cajas de medicamentos todavía conservan la leyenda de los 25 grados centígrados, porque se está pues como en todo el cambio de artes, de etiquetas y todo ese tipo de cosas. Quinto, evaluar el impacto administrativo de la decisión que yo estoy tomando a la hora de la selección. El tema de adquisiciones, el tema de técnicas de almacenamiento y el tema de distribución. Estos dos primeros pues ya los hemos tocado ampliamente en el desarrollo de algunas de las clases, pero el tema de distribución hay que tener muy importante a la hora de seleccionar. Miren que la distribución casi que es el último paso en la cadena. Yo primero selecciono, luego adquiero, luego compro, recepciono, almaceno y por último distribuyo, ¿cierto? ¿Cómo me interfiere la selección en el tema, en el último paso de la cadena, que es la distribución? Porque yo tengo que pensar en los mecanismos de distribución que voy a tener de acuerdo al tipo de medicamentos que escoja. Si voy a distribuir en unidades mínimas de empaque, si voy a distribuir en unidades intermedias entre 3 y 4 unidades, si voy a distribuir en dosis unitaria, ¿cierto? Yo estoy seleccionando y desde ahí puedo filtrar o puedo determinar planes de contingencia para la hora de la distribución como tal. ¿Qué no puede faltar? Cuando yo hago un proceso de selección, ¿qué no puede faltar? El listado básico, que ya lo habíamos abordado. Recuerden los tips que les di para el listado básico, con todo lo que tiene que ver con el tema de que sean unos códigos o una creación de medicamentos de manera adecuada, de forma tal que me permitan que mi personal, o tanto mi personal del servicio farmacéutico como el personal de la institución donde yo estoy prestando el servicio, puedan tener acceso a una información organizada de manera sistémica, y tener un listado básico que me permita tener a la mano el control de todos los insumos, específicamente pues hablando de medicamentos. Y lo otro es tener un formulario terapéutico. Cuando yo hago un proceso de selección, es muy importante definir unas políticas para usar esos medicamentos, y esas políticas me las da el formulario terapéutico. ¿Qué es el formulario terapéutico? No es más sino que el documento que me da la definición sistemática de todos los medicamentos que yo estoy utilizando y las políticas y normas para utilizarlo. Entonces yo dentro del formulario terapéutico obviamente tengo que tener el listado básico, pero dentro del formulario voy a definir unas normas y unas políticas de uso que me van a decir
estos de este listado básico, cuáles pueden usar ciertas especialidades, cuáles no, hasta qué dosis, qué grupos específicos de control tengo en el formulario, por qué usar este en esta patología, por qué le voy a poner la presentación de 3 miligramos disponible y no la de 6 miligramos, todo lo que tiene que ver con el uso adecuado de medicamentos. Y ojo que en este formulario terapéutico hay un punto muy específico que no se nos puede olvidar y es la política de uso de antibióticos. ¿Por qué hago énfasis en este tema como tan raro, como tan salido de la nada en el contexto de lo que estamos hablando? Porque es el Comité de Farmacia y Terapéutica el que debe encargarse del manejo de la política de antibióticos dentro de la institución según la norma de servicios farmacéuticos que nosotros manejamos. Entonces no se les olviden esas cosas. Los puntos críticos de control en el proceso, en el tema de servicio del proceso de selección son el listado básico de medicamentos y el formulario terapéutico. Estas son las referencias de la unidad, pues como para que si quieren ampliar el tema, el documento que les hablo de la Organización Mundial de la Salud, que lo lean completo, que es un documento que nos lleva a entender muchas cosas, sobre todo del manejo social. Listo. Con esto terminamos entonces la parte teórica en videoclases de esta unidad. Hay otra parte teórica que es importante que revisen y que la vamos a hacer a través de la revisión del capítulo de un libro que les dejé como material fundamental de la unidad junto con estas dos videoclases. Es un libro denominado Hospital Seguro, en el cual yo soy la autora del capítulo de uso seguro de medicamentos. Entonces, con la lectura de ese capítulo van a poder revisar todo el tema de uso seguro de medicamentos y todo el tema de farmacovigilancia de atención farmacéutica. Está muy enfocado al tema hospitalario, pues que es el tema en el que yo me desempeño, pero igual todo ahí es extrapolable al tema ambulatorio también. Entonces, después de revisar estas videoclases, por favor revisan el contenido del libro y en el encuentro sincrónico vamos a aclarar las dudas que les surjan pues al respecto, pero sí necesito que lean el libro completo y también unos documentos de apoyo que quedaron de revisión de artículos indexados de revistas. Ahí van a encontrar documentos publicados en revistas farmacéuticas que los llevan a mirar cómo es la gestión de los servicios farmacéuticos. Ahí sí hay más temas ambulatorios, entonces es importante que también revisen esos artículos para que podamos hacer el taller y todo lo que tiene que ver con el tema asociado a de evaluación a esta unidad. Muchas gracias por su atención.